¿Qué tal? Es un gusto recibirle en Economía y Mercados. El día de hoy vamos a tocar, como siempre, interesantes temas. Ponderadamente será el aspecto de la inflación que se está realmente complicando y el impacto alimentario. Sabemos que estamos viviendo momentos pues muy complicados. No es únicamente esta arista lo que tenemos que ver, pero sí tenemos que resumir los aspectos verdaderamente más vulnerables. ¿Y qué más vulnerable puede ser que el alimento, verdad? Así como hablamos de los tres elementos que consideramos básicos, sustanciales para poder vivir, que es el agua en sí para tomar, el alimento indiscutible, ¿verdad? Y las energías. Por eso vamos a ponderar, ya que si ahorita vemos que la guerra entre Ucrania y Rusia lo que está haciendo es acentuar, no lo está creando, está acentuando igual así como lo hizo el tiempo de la pandemia. Creo que es aflorar las debilidades y aflorar los aspectos que tenemos que solucionar, y dentro de esta complicación pues tenemos que ver cómo nos va a ir. Vemos la lámina 1, por favor. Estamos viendo que en términos generales, a nivel mundial, se nos está indicando que hay 800 millones de habitantes con hambre. Y de ahí, según el dato que estamos viendo, en la gran dificultad, llámelo usted la frontera de hambre grande, hambruna, como le quiera llamar, son 200 millones de personas, más de un México. Y de ahí podemos ubicar en América Latina, que se nos indica que son 700 millones de personas, de las cuales 280 tienen dificultad o problemas para comer, y 69 millones, según la cuestión estadística, dicen que están en condición de hambre verdaderamente. Entonces vamos a tocar este tema porque vemos que también tiene mucho que ver el que a veces puede haber un alimento disponible, pero también qué importante es tener la capacidad para poderlo comprar. Y ahí es donde empieza a entramparse todo este tipo de aspectos socioeconómicos que nos vienen a dar en un factor tan indispensable como es la alimentación, y parece que se vislumbra un panorama difícil. Tenemos a dos invitados muy conocedores realmente en la materia productiva. El licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Rafa, muchísimas gracias a ti por la invitación, con toda tu audiencia. Gracias. Ingeniero Armando Chanes, también muchísimas gracias por acompañarnos a ambos, por compartir su experiencia. Pues gracias, Rafa. Un saludo hoy, 10 de mayo, muy especial para todas las madres, para todo tu equipo, y agradecerte la oportunidad que nos das de poder compartir pues ahí nuestra experiencia con todo tu auditorio. Con mucho gusto. Bien, pues les pediría en este marco que ya hablamos, y que ustedes además como gente conocedora en la producción misma primaria y obviamente conocedores también en la transformación y la condición socioeconómica que vivimos en Chiapas, nuestro desequilibrio en la balanza comercial y lo que ahorita pues está enfrentando nuestra nave llamada México en esta condición mundial. Les agradecería muchísimo si pudieran comenzar, licenciado José Antonio. Sí, Rafa, cómo no. Pues primeramente reiterarte mi gratitud a tu invitación. Me sumo también a este reconocimiento y felicitación que Armando hace a todas las mamás en este día. Es un día muy especial y esto hace muy especial el programa, lógicamente. Y bueno, yo realmente lo que te opinaría al respecto es reforzar lo que tú ya comentaste en una muy buena introducción que hiciste. Estamos viviendo desde hace aproximadamente 2 años un proceso inflacionario gradual, primeramente por la pandemia, que la pandemia evidentemente disminuyó drásticamente los consumos, disminuyó los inventarios. La cuestión alimentaria no puede ser algo que de la noche a la mañana produzcas si no lo tenías bajo un sistema de planeación con una logística extraordinaria, y lógicamente la disminución de consumo en la pandemia nos dejó no preparados para que al inicio de la normalidad pudieran seguirse abasteciendo los mercados de manera normal.
Por otro lado, un factor que también dio una subida muy importante en los costos fueron los combustibles, fue el petróleo, ante una demanda inesperada al irse diluyendo la pandemia, y luego la guerra Rusia-Ucrania, pues viene también a generar un agravante, porque indiscutiblemente Ucrania es el granero de Europa y pues Rusia es el granero del petróleo y del gas que consume Europa. Entonces todo esto ha generado un proceso inflacionario, y como tú lo dijiste, en cuanto las cosas suben de precio, un gran porcentaje de la población deja de tener acceso a la canasta básica, que es lo que generalmente se mide para determinar el nivel de hambre o no hambre en una determinada población. Concretaría diciéndote lo siguiente: aquí en México, la tasa inflacionaria que el sector agropecuario ha tenido es del 38.5%, es decir, el 38.5% de lo que es la canasta agropecuaria ha tenido de incremento en 2 años. Por lo tanto, de haber venido teniendo tasas inflacionarias del 2.5, del 3, del 3.5, pasar a una del 38.5, claro, pues creo que a mí me resultaría muy difícil tratar de medirla en porcentaje de la población que está dejando de tener acceso a la canasta o al nivel mínimo alimentario, pero creo que por sí mismo implica una cantidad estratosférica. El mismo presidente de la República, ahora que dio a conocer, bueno, no la han llamado pacto, pero este pacto en contra de la inflación con el sector empresarial, reconoció que dentro de los incrementos que se han dado al salario mínimo, por lo menos una tercera parte de ese salario resultaba ya deficitario para poder resolver el problema del nivel diario de abastecimiento de tortillas en un hogar. Creo que estos dos factores, esta tasa inflacionaria del 38.5% y una tercera parte de todos los incrementos del salario mínimo, hoy insuficientes para la dotación de tortilla diaria, son más que significativos para poder medir el impacto que está teniendo la inflación en el aspecto alimentario. Es correcto, es correcto. Ingeniero Armando Chanes, en esa misma tesitura, tu comentario, si eres tan amable. Bueno, pues primero que nada, felicitar a este brillante ciudadano, conocido tanto en Chiapas como en todo México, al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, que siempre tiene una clara, puntos muy acertados los que menciona. Y bueno, trataremos de complementar un poquito del tema, contextualizando el tema de hoy es inflación, alimentación y producción. Sí, claro. Yo complementaría esto con acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos planes, necesitamos programas, necesitamos proyectos, porque la inflación, como bien mencionaba el licenciado, de la mañana, ni tampoco las formas de solucionarlo. Tenemos que tener bien planeadas nuestras acciones, tenemos que tener una serie de programas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y a nivel de cada uno de los municipios. A veces, debemos decirlo, existen muy bonitos documentos, muy buenos documentos, elaborados por grandes personas que conocen de desarrollo, conocen de buenas actividades, pero al momento de ejecutarlos vienen los problemas, ¿no? A todos los niveles nos encontramos que a veces los ejecutores de las políticas públicas pues no cuentan con el suficiente conocimiento, con la suficiente capacidad, y ahí viene donde entramos en contradicciones. Es muy claro que la inflación es producto de la baja productividad, la inflación es producto de la deficiencia que tenemos para dar bienes, para dar servicios, y lógicamente que esto hace que cada una de estas cosas se vuelvan cada vez menos accesibles para la mayoría de nuestra sociedad. Yo definiría de una manera muy sencilla el concepto macroeconómico, que tiene varios elementos que mencionaremos adelante, pero viéndolo a nivel micro, si cada familia en el sector rural, en el sector de la ciudad, tuviéramos esa capacidad de producir un poco de lo que consumimos, un arbolito de limón en la casa, unas hortalizas
horizontales en la azotea, si tuviéramos claro que el autoconsumo ayudaría y contribuiría, al igual que la gente que produce a nivel comercial grandes volúmenes, también necesitamos de la cuestión microeconómica. Necesitamos políticas que nos ayuden y que nos fomenten el tener claro que el autoconsumo nos da tranquilidad, nos da satisfacción. Una familia puede tener muy pocos ingresos, pero si tiene en su casa el tomate, si tiene los pepinos, si tiene por ahí sus mazorquitas de maíz, elotes, esa familia no va a tener el impacto inflacionario que la tenemos a veces los que en la ciudad no producimos absolutamente nada. También puede suceder lo contrario, una familia aún estando en el campo, pero recibiendo un buen apoyo de parte de las gentes que se van, que migran y que nos mandan esas remesas que a veces tanto presumimos. Pero si se van a ir en Coca-Cola, se van a ir en Nescafé, se van a ir en Semilla Adult, se van a ir en Semilla Pioneer, entonces ¿de qué nos sirve tener ingresos? Tenemos que ser muy analíticos tanto en los factores macroeconómicos como en los factores microeconómicos, y las políticas públicas a los tres niveles tienen que tener muy claros esos enfoques. Muy bien, gracias. Licenciado José Antonio, creo que el dar paso también en el análisis es ver que hoy se está complicando este panorama que bien han tocado, el caso tuyo, el caso del ingeniero Armando, pero estamos viendo que se acentúa porque obviamente el problema de los fertilizantes pues nos aumenta la dificultad. Hablar de la autoproducción hasta cierto punto, como decía el ingeniero Chanes, pero pensando que el 80%, según las estadísticas, nos dice que están concentradas en las áreas urbanas, a nuestra realidad, tú que eres un conocedor además, y pudiendo ponderar el caso desde Chiapas, ¿verdad? Para dar un ejemplo, ¿cómo vamos a tener este balance? Porque tenemos que ver nuestra realidad, porque México es un mosaico, ¿verdad?, de realidades en este sentido, y una cosa es ver los aspectos macros, que yo veo ahorita en la política, esto es lo que está haciendo el presidente, inclusive me llamó la atención de lo de Centroamérica, cómo a Belice le abre sin aranceles, sin impuesto de entrada, para los elementos de alimentación y buscar promover el autoconsumo. Creo que sin hacer un alarde de alarmismo, pero creo que el enfoque va a que debemos lograr la autosuficiencia y el aspecto inflacionario que mencionaste muy bien, licenciado Bodegas, es porque también no se ha elevado mucho más gracias a la capacidad de subsidiar los combustibles, empezando por este lado. Si no hubiera tenido México esa capacidad, no me imagino en cuántas decenas estaría la inflación ahorita. Adelante, licenciado Bodegas. Es correcto, definitivamente el factor inflacionario más importante en el campo es el combustible, porque necesitas diésel para el tractor, porque necesitas diésel para transportar de donde consumes de donde se produce a donde se consume, porque necesitas gasolina para las actividades generales que hay en el campo, porque en muchísimas partes el sistema de riego es precisamente por combustión interna y no por vía eléctrica. Y realmente sí tiene que reconocerse que dentro de este pacto que se estableció por parte o que se convocó por parte del gobierno, el gobierno está dando una aportación muy importante porque conservar lo más posible a la baja el precio de los combustibles sin los impuestos que lo encarecen más es una acción que tenemos que reconocer y que sin lugar a dudas es fundamental para el alcance del objetivo. La otra cuestión que tenemos que ver también es los fertilizantes, como tú lo indicas. El principal productor de fertilizantes es Rusia y Ucrania. Son los principales. ¿Cuánto producen? Por lo menos entre los dos producen el 35% del consumo mundial de fertilizantes. Es decir, que definitivamente la demanda de fertilizante ante el incremento del consumo por parte del fin de la pandemia y si le quitas ese porcentaje que ellos evidentemente lo están manejando porque no pueden estar produciendo fertilizante y estar en una guerra, y porque Rusia, además, el gas, el petróleo y el fertilizante, Putin claramente dijo que tienes que pagarlo en rublos, y esto evidentemente genera toda una complejidad para los países que lo están adquiriendo, incluidos nosotros,
evidentemente está generando un factor inflacionario en el campo muy importante. Una tonelada de urea te costaba hace un año un 80% menos de lo que hoy te está costando. Y incluso los grandes distribuidores a nivel nacional de fertilizantes están tratando de introducir fertilizantes orgánicos o biosustentables o biológicos, porque evidentemente son más baratos que los producidos químicamente, pero tenemos también que encontrar un punto de equilibrio, porque el fertilizante orgánico y el fertilizante biológico no tiene de ninguna manera el poder activo que tiene el fertilizante químico. En consecuencia, si tú comparas el precio con el impacto en la producción, definitivamente siempre tendrás un menor rendimiento si no usas fertilizantes químicos. Esto es un factor que, sin lugar a dudas, está generando un proceso, además del inflacionario, de una disminución en la producción. ¿Qué es lo que en este momento, como acciones, podríamos o deberíamos estar analizando? Como dijo Armando, una es la posibilidad de los autoconsumos, pero hay una muy importante: mejorar las cadenas logísticas, porque en México tenemos un grave problema de que en Chiapas producimos lo que se va a Puebla y de Puebla nos regresa para que lo consumamos. Es decir, hay una cadena con muchos defectos en la logística, en el almacenamiento, la pérdida de cosechas, y creo que ahorita esta parte no se ha considerado como un factor fundamental a analizar en estos aspectos que se están considerando dentro de los acuerdos que se han tomado sector privado y gobierno para poder frenar la inflación. Esto genera un impacto tremendo, porque se reconoce que hasta un 20% se tiene de pérdida diaria de insumos que son perecederos, y que obviamente ese 20% de lo que se echó a perder, pues finalmente lo cargas en el siguiente precio al consumidor, en el precio final, para reponer la pérdida que se tuvo. Creo que esto es otro factor que en México siempre ha sido un talón de Aquiles, y que debemos y deberíamos hoy más que nunca, ante la premura que estamos viviendo, analizarlo. Y lógicamente el gobierno es una parte fundamental de ello, porque el gobierno tiene evidentemente la seguridad en las carreteras, cosa que, así como los combustibles, también aceptaron el problema que está habiendo de seguridad, y que se van a mejorar los factores de vigilancia para que no hayan cargas adicionales a transportistas, a productores, etcétera, por lo que estás perdiendo porque te lo robaron o porque te están cobrando una cuota. Claro. Pero también debería hacerse el análisis correspondiente en materia de la transportación de ferrocarriles, lo que fueron almacenes nacionales de depósito y que quedó desconcentrado a sectores privados desde hace aproximadamente 20 años, y poder tener una cadena más completa desde la producción hasta el consumo, evitando estas pérdidas que finalmente, correcto, sí se tienen, incrementan profundamente el valor de los productos. Muy bien, correcto. Gracias, licenciado. Y creo que, ingeniero Chanes, siguiendo esta tónica, este análisis, porque definitivamente tenemos que buscar, si no la autarquía o la autosuficiencia, pero sí la mayor capacidad posible de producir lo nuestro, ¿verdad? El intercambio, porque creo que también, además de haber un mosaico en México, unas partes que producen mejor y tal vez unos sean más de bovino, otros agrícola, otros menos. La situación aquí viene es que tenemos los lugares con la capacidad para adquirir sus alimentos, los lugares que tienen hambre y los lugares que no tienen hambre pero tienen desnutrición. Yo creo que ese es otro elemento que debemos de sumar. Y en el caso concreto que hablábamos de carreteras, también habría que agregarle bloqueos, porque es exacto, la seguridad, todos los elementos que comentaste muy bien, licenciado Bodegas, pero el bloqueo, ya, bueno, nos lo acaban de hacer ahorita con Texas, nada más a nivel país, sí, pero nosotros al interior, esos bloqueos
por el origen que venga, por migrantes con su problemática, por campesinos en su problemática, por los que sean, esas son circunstancias que le pegan a la productividad y desaniman todo un factor. Y yo creo que Chiapas es un gran laboratorio, un gran ejemplo de que vemos todas estas tierras, todas estas grandes condiciones, ustedes conocen mejor que yo todas las variantes, pero vemos esa improductividad. Aquí tenemos una lámina de las imágenes que estamos pasando. Acabo de estar viendo Chocohuitán, y lo que me llamó la atención, porque me resistí a creerlo, ustedes son más conocedores que yo de esto, la persona está parada donde antes tenía como 3 o 5 metros de profundidad. Después recorrimos hacia donde estaba la bocana, los que ellos estuvieron desde hace casi año y medio queriendo abrir con palas. Entonces, dicen que para conocer qué sabor tiene la sopa no hay que comérsela toda, ¿no? Hablando de esa producción, yo hablaba con Alfonso, ahí me acuerdo muy bien, el gordo, el lanchero, al que le agradezco mucho su comentario. Me fue ilustrando, me llevó a los manglares, casi todo el tiempo iba caminando hasta que agarraba unos pequeños lugares donde podía meter el motor. Sí, esta es una pequeña muestra del asolvamiento que viene de las quemas, ¿verdad? Que viene de tantas cosas que arriba se hacen. Y si de ahí vamos en esa retrospectiva, vemos en esas montañas que también cada día más están las piedras. También, digo, yo no conozco mucho, pero por eso recurro a ustedes como conocedores. No hay que irse muy lejos hablando de la capital. Pasando la caseta a San Cristóbal, tenemos montañas de piedras que antes eran bosques y esa degradación se va haciendo, daña nuestros mares. Creo que hay una situación que merma también nuestra capacidad de producción, adicional a que debemos de usar toda una logística, como dicen, pero primero tiene que producirse los alimentos para que luego también hagamos toda la demás logística que bien y acertadamente comentan. Adelante, ingeniero Chanes. Sí, mira, Rafa, finalmente, bueno, tenemos que entender que la inflación tenemos que analizarla de manera muy integral, ¿verdad? Partiendo de los elementos macroeconómicos como es el PIB, partiendo de elementos que tuvieron impacto a nivel mundial, ¿no? Como la pandemia y como el asunto que tenemos ahorita que mencionaba muy bien el licenciado de la guerra. Pero a mí me queda claro que en nuestro país tenemos que tener muy, muy fortalecido el concepto de soberanía alimentaria, mencionabas tú, de seguridad alimentaria, de acceso y disposición a los alimentos. Y esto viene vinculado a los factores que tú mencionas de tipo social. Tenemos ahorita escasez de mano de obra. El licenciado Aguilar Bodegas no me dejará mentir qué porcentaje de café se quedó en las plantas, a raíz de que han venido surgiendo una serie de situaciones que hacen que cada vez la disponibilidad de mano de obra para la producción agrícola sea más cara y sea más complicada, desde la migración, desde el asunto de los apoyos paternalistas que a veces van haciendo que la gente tenga poco interés en trabajar y tener ingresos en el sector productivo. Y bueno, vienen ahí otro tipo de cosas que están surgiendo día con día y se va perdiendo el concepto de ser un buen productor. En los ejidos, en muchas comunidades, así tengan niveles de productividad alto, cada vez los productores están más viejos. Tenemos una generación de productores que está dejando las unidades de producción por su edad, porque ya no tienen el potencial para seguir avanzando, y quienes debieran tomar su lugar están yendo a otro tipo de horizontes, están buscando otras alternativas. Entonces, todo eso ha impactado en que el PIB, el producto, la producción en general en el país, vaya mermando. Entonces, tenemos que analizar el aspecto económico, el aspecto social, incluso el aspecto ecológico. Para que no dependamos tanto de los fertilizantes, debiésemos tener un programa, como decía yo, un plan de conservación de la fertilidad de los suelos, evitar la erosión que continuamente estamos viendo y cada vez nuestras unidades de producción se vuelven más deficientes. Entonces, mientras no haya una visión o una persona que lidere, dígase a nivel regional o a nivel nacional, un proyecto integral en el que podamos ir dándole solución gradual a cada uno de estos factores,
regresando a todos esos niveles de productividad que tuve el gusto de compartir con el licenciado cuando veíamos las bodegas de Revolución, de San Pedro Buenavista, de unos lugares reventándose de producción de maíz, pero fueron otros tiempos. Ahorita salimos aquí en el estado particularmente y difícilmente podemos ya encontrar terrenos con esos niveles de productividad. Entonces, tenemos que irnos a los factores macro y a los factores micro. Pero esto lo tienen que tener claro los tomadores de decisiones, quienes dirigen. ¿Por qué, Rafa? Porque para poder lograr impacto en un proyecto tenemos que tener todos homologado el objetivo. Si no tenemos ese objetivo claro, seguramente vamos a andar perdidos. Tenemos que definir los espacios donde vamos a sembrar frutales, donde vamos a sembrar forestales, donde vamos a meter ganado, donde vamos a meter invernaderos. Pero viene ahí un elemento importante. El tiempo, el reloj de actividades de nuestra gente del campo está disponible para innovar, está disponible para sembrar árboles, está disponible, o nada más están esperando que llegue cada fin de mes a recibir los apoyos y los subsidios y medio salvar los gastos, ¿no? Lo que se va requiriendo. Entonces, y viene el otro elemento fundamental para tener objetivos, espacio, tiempo, el recurso, el presupuesto. Si nos vamos a analizar los presupuestos de los últimos 3 años, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le ha disminuido enormemente los porcentajes de presupuesto y esos se están diluyendo hacia otros conceptos que lógicamente no están teniendo el impacto y van a seguir afectando a las personas más necesitadas. Poco a poco la inflación nos va a ir poniendo en situaciones problemáticas y si no se le da una alternativa, si no se buscan opciones para que esto se detenga, pues vamos a tener consecuencias muy graves. Eso es mi punto de vista y creo que coincide con lo que tú has analizado y con lo que el licenciado Aguilar nos expone. Correcto, muy bien. Estamos ya para ir a un breve corte comercial, dejando esto puesto para que al regreso, licenciado José Antonio, nos pudieras comentar específicamente esto. Sabemos toda esa cadena de logística y de estrategia que hay, pero si no hay producto, pues lo demás ya no funciona. Poder analizar muy bien, ustedes que tienen ese mayor conocimiento, ¿qué hay en realidad de la capacidad de producción bien en el estado? Nosotros vemos que los índices de productividad en Chiapas, pues los números dicen que ha bajado. Los índices de bienestar, tenemos una caída de índices. La situación aquí sería ver también que la balanza comercial, como hoy mencionabas al inicio, licenciado José Antonio, tenemos muchas cosas más de importación con un costo mayor de lo que saca el Estado. Eso ya está muy bien entendido. La circunstancia es, vemos cada día más montañas erosionadas, cientos y cientos de hectáreas erosionadas, y esta imagen que veíamos ahí en la costa concretamente, viendo a una gente caminando donde antes eran 3 a 5 metros de profundidad según la temporada, que les afecta, como dicen, el reflujo, en fin, son pequeñas muestras y yo sé que eres un conocedor realmente en estos aspectos. Te pediría que regresando del corte comercial, iniciáramos con este punto, si eres tan amable. Regresamos a Economía y Mercados en un momento. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... ...y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica.
Bien, ya estamos de regreso en Economía y Mercados con este interesante tema de ver la inflación tan impactante y en algo, ahora sí, el impacto mayor en algo tan esencial e indispensable o vital en el rango que lo quiera llevar como es la alimentación. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, denos una manita arriba que siempre nos ayuda, estamos creciendo y retomamos el tema. Licenciado Aguilar Bodegas, en el punto que nos habíamos quedado para el regreso en este conocimiento tuyo en el pasaje que hicimos. Adelante, por favor. Sí, Rafa, mira, en términos muy gruesos, Chiapas debe estar ahorita produciendo un 40% menos de la producción de café que se tenía en los años 80 y 90. En materia de maíz debemos estar produciendo tal vez hasta un 50% menos. Chiapas aportaba 650,000, 700,000 toneladas al sistema nacional en aquel tiempo de Conasupo, y hoy no se aportan más de 75 o 100, 120,000 toneladas. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos perdido condiciones de producción naturales? No. Definitivamente hay que reconocer, como tú lo has señalado, que hay un deterioro del medio ambiente tremendo y que lo grave está en que es acumulativo y que si perdemos el suelo, pues ya no vamos a poder tener absolutamente ni alimento ni agua. Podemos vivir sin alimento, pero sin agua, pues es imposible, ¿no? Claro. Y sin aire, menos aún todavía. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en Chiapas? ¿Por qué ha bajado la producción de lo que Chiapas tenía? Por una razón elemental, porque desapareció el crédito, porque desapareció la asistencia técnica y porque desapareció algo muy importante que era un seguro agropecuario que verdaderamente le diera un margen de seguridad amplio desde las labores previas al cultivo que hacía el productor. Entonces, si nosotros restableciéramos estas condiciones, Chiapas podría incrementar en un mínimo 30 o 40% su producción de café, podría incrementar también su producción de maíz y algo muy importante, Rafa, tenemos el potencial mayor a nivel nacional para la producción de aceite de palma africana. Es decir, oleaginosas, México importa el 85% de lo que consumimos. Y Chiapas, solamente Chiapas, si se determinara una política prioritaria para la producción, para el incremento de la superficie de palma africana, podría estar aportando casi un 40% de este déficit que tiene el consumo nacional. Es decir, Chiapas podría estar siendo un factor para disminuir casi en un 50% el déficit que hoy se tiene de producción de oleaginosas en un producto esencial para el alimento de la casa, de la industria, que es precisamente el aceite comestible. ¿Y cómo podríamos coordinarlo? Sencillamente, con un programa que puede integrar el crédito, la asistencia técnica, lógicamente el acceso mediante organización, a pesar de la inflación, en menores precios en semillas y fertilizantes, y sobre todo en que haya, como lo mencionó Arturo hace un momento, que el productor que entre a este programa verdaderamente produzca y no que únicamente se inscriba y ya que recibe un beneficio lo desvíe a otro tipo de actividades, cosa que también ha sucedido durante muchos años en nuestro estado. Es decir, los factores para que nosotros incrementáramos la producción y resolvamos nuestro déficit interno y podamos colaborar para el déficit nacional son muy alcanzables, porque el crédito, muchas veces en los bancos, está el dinero y por falta de instrumentos que te puedan agilizar, no puedes tener acceso a él. Hoy acceder a un crédito te obliga a un paso de buró de crédito que es verdaderamente imposible de subsanar, porque cuando entras al buró de crédito descubres que alguien usó tu tarjeta que nunca te llegó, o que alguien dice que tú no pagaste lo que tú no debiste o sí pagaste, y el problema es que estás reportado y no tienes manera de poder resolverlo para que la institución crediticia te deje seguir adelante. Estos son factores que con planeación y con coordinación se podrían evitar muy fácilmente. Mira, cuando tuve el privilegio de estar en la Secretaría del Campo,
tratamos de instrumentar un programa que FIRA tiene que se llama Garantías Tecnológicas. Es decir, FIRA, si el gobierno del estado da un apoyo muy pequeño en garantías líquidas, que es un término que tú manejas muy bien, para quienes en el auditorio no lo conocieran, es una aportación que debe hacer una institución para que de manera líquida, como un depósito, se tenga la garantía para que el Banco de México, en este caso, que es en donde está ubicado FIRA, pueda tener también el soporte para el crédito que te va a otorgar. Y esto significa que si tú aplicas el paquete tecnológico que FIRA tiene para producción de maíz, para un rendimiento de 9, 10 toneladas por hectárea, si lo aplicas, te dieron el crédito, tuviste la asistencia técnica, tuviste los insumos y no se alcanzó, FIRA te da el equivalente de lo que tú ibas a obtener. Evidentemente, esto haría que la gente vuelva a ocupar sus tierras, no con una ganadería súper intensiva como hoy la estamos teniendo, sí que se volvieran a ocupar las excelentes tierras que tenemos en la Frailesca, en el centro del estado, en la costa de Chiapas, para la producción de granos, en el norte del estado, y evidentemente, te digo, aplicarla también a un cultivo muy redituable, porque además tiene 4 ingresos en el año, que es la palma africana, intensificar, obviamente, de nuevo la producción de café, que le da muchísima liquidez a todo el sector productivo de las tierras altas, con lo que ellos pueden incrementar sus consumos en el mercado local, y son factores de muy fácil acceso. Lo que requerimos es una política pública que lo pueda llevar a cabo. Muy bien. No son cosas imposibles y podríamos reducir muchísimo nuestra deficiencia que tenemos hoy en la producción. Muy bien, correcto. Ingeniero Chanes, pues básicamente está bien marcado esto. Creo que definitivamente, pues tener que ver que se cumplan los protocolos, como bien dice el licenciado Bodegas, porque el objetivo está dado. Retomar los instrumentos, pero aplicarlos como deben ser, como todo, porque si viene el desvío, pues nada funciona. La pregunta aquí también sería específica. Estas zonas que mencionamos bien ahorita, la Frailesca, Ober, San Bartolomé de los Llanos, todo Carranza, alrededores, en fin, una serie de lugares que hoy son pedregales, de veras, pedregales que dan, son sentimientos encontrados. Una vez iba yo con un agrónomo y me dijo, mira, aquí lo que más se podría dar es calor y lagartijas, me lo dijo humorísticamente, pero piedras, ¿qué hacer ahí? En esa situación y quemas, yo ya no sé qué más le pueden quemar a la piedra, lo poco que queda, lo mismo que decía el camino que a San Cristóbal, que es lo más cercano que tenemos, decenas y decenas de kilómetros, ¿qué hacer ahí, no? ¿Cómo están? Creo que un problema también sería la rehabilitación de los suelos. ¿Qué implica esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tiempos podría llevar y costos? Porque siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? Adelante, Bueno, ingeniero Chanes. Efectivamente, esa zona que tú mencionas debe ser por ahí, por Parral, por esta zona de acá de Ocosopotla, rumbo a Guadalupe Victoria, Manejito Galeana. Sí, y yo alguna vez, a diferencia de la opinión que te dio el colega agrónomo, yo dije, voy a escribir un libro que se llama La milpa entre las piedras, ¿no? Porque van con la coa y van sacando chispas donde tiran la semilla, pero logran buenos rendimientos. No eran suelos, obviamente, existía una cobertura vegetal, existía alguna cantidad de arena, de arcilla, algunos otros componentes de limo. Con el asunto de la erosión hídrica, con la erosión eólica, pues estos suelos ya están desnudos, ¿no? Pero sí hay posibilidades de realizar una serie de actividades. Desafortunadamente, te digo, ahorita a nivel gubernamental no existe prácticamente ningún programa, ningún proyecto que hable de la conservación de suelos. Se pueden construir terrazas, se pueden hacer procesos de ir quitando la piedra y acomodándola de manera que vaya propiciando la acumulación de materia orgánica de la misma que se va cultivando. Se pueden establecer lo que se llaman abonos verdes o cultivar para incorporar al suelo el mismo vegetal que tú vas cultivando, de manera que gradualmente la capa arable va a irse recuperando. Sí es caro, sí es un asunto que requiere de mucho cariño, de mucho amor a la tierra,
pero al igual que nos ha dado la tierra, nosotros necesitamos regresarle algo de eso. Y te digo, existen también alternativas de incluir mejoradores de suelos, dolomitas, leonarditas, una serie de micorrizas para que el suelo tenga un poco más de nutrientes, porque te digo, el potencial productivo está ahí. Lo que nos hace falta también es mucha capacitación para los técnicos, para los productores. La actividad agrícola en todos los lugares del mundo es subsidiada porque es la que nos da de comer a todos. En México como que se ha perdido de vista, en Chiapas se ha perdido de vista y estamos empezando a pensar que comprando todo del exterior o quitándole los aranceles a los productos, pues vamos a seguirnos alimentando. Sí es interesante, sí es bueno y sí son alternativas que nos van a ayudar, pero no debemos de perder de vista lo que comentaba yo al principio del programa. La autosuficiencia, el autoconsumo forman parte y son parte de una cultura que se tiene que ir difundiendo a través de todas las personas. Y esto lo tienen que hacer los extensionistas. Ya no tenemos en México un programa de extensionismo. Tenemos una serie de personas que se incorporaron a algunos proyectos de la Secretaría del Bienestar, pero no son las personas que han tenido la experiencia, que han estado a lo largo de muchos años acompañando a los productores, incluso no tienen ni el nivel, ni el perfil profesional. Necesitamos en la dirección de nuestras instituciones gente que conozca muy a fondo todos los procesos, que conozca por dónde se tiene que transitar, porque no es el campo para improvisar. Si bien no es una profesión tan compleja como la de un médico que pone en riesgo la vida de un ser humano, pues sí estamos poniendo en riesgo el futuro de toda la humanidad al momento que tratamos de atender en todos los conceptos. No hay crédito, lo dijo bien el licenciado, no hay seguros, no hay organización, no tenemos extensionismo, la investigación está muy obsoleta y la tecnología cada vez se va deteniendo o siendo muy enfocada a grupos muy puntuales. Entonces, todas estas áreas las tenemos que trabajar, Rafa, y ojalá que todos nuestros amigos agrónomos, compañeros, pues nos escuchen y también pudieran generarse este tipo de propuestas que nosotros como Confederación de Agrónomos en el Estado ya hemos planteado a diferentes niveles y esperamos tener algo de éxito. Correcto. Gracias, ingeniero. Licenciado José Antonio, el agua también, ya que estamos hablando de los elementos, si pudiera caber la ponderación, el elemento indispensable, se está reduciendo también la disponibilidad del agua superficial y también tengo entendido en los mantos freáticos, en algunas zonas pues a mí me ha tocado vivirlo realmente y la otra pues siempre tomar la referencia de la gente, de ustedes los conocedores. Y ahora llegamos ya que el agua, pues está en general, ya hasta cotiza en bolsa, ¿verdad? Es lo que más nos llama la atención. Por un lado, eso demuestra qué valor está representando el agua, pero lo que a veces yo no concibo en materia de economía es que de verdad ya se lleve el agua a la bolsa. Tenemos un gran ejemplo que es Chile. Creo que es el ejemplo mayor, el que he podido encontrar ahorita en América Latina, a qué grado se ha llevado ya unos conflictos tremendos en la población por el agua acaparada por grandes empresas y las mismas cotizan. Bueno, y ya no le demos vuelta, es una sofisticación, pero la realidad es aquí lo que ustedes bien plantean, a nivel tierra, a nivel piedra, a nivel donde hay que poner la materia orgánica, a nivel donde sale el alimento y todas estas series de deficiencias y necesidades que se requieren para que logremos resultados de alimentación, licenciado José Antonio. Sí, lo que has dicho es absolutamente cierto, lo dijo también Armando. Chiapas necesita un programa de conservación de suelos y agua con una visión a 50 años, no a 6 años. En 6 años no se va a poder restaurar el daño que se ha venido creando en 200, 300, 500 años. Evidentemente, la agricultura tradicional de la tumba rosa y quema tiene una gran culpa en la pérdida de suelos, en la pérdida del bosque. No es el factor evidentemente único, también ha habido una depredación por un mal manejo del sector forestal, una ganadería creciente en tierras no adecuadas para ello, en pendientes, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que eso ya está así y que tenemos que buscar evidentemente un programa a largo plazo que lo pueda restablecer. Porque a pesar de todo lo que hemos hecho mal, Chiapas sigue teniendo el 30% de la precipitación anual
del agua que cada año se tiene en la República Mexicana. Y si no lo cuidamos, evidentemente no solamente no lo vamos a conservar, lo vamos a perder. Ya Chiapas tiene zonas desérticas, ya Chiapas tiene zonas donde no hay agua. El asolvamiento que tú señalabas de Chocohuital, en Pijijiapan, es producto de que la disminución del caudal del río evidentemente hizo que la arena que también entra del mar creara ese asolvamiento de la Bocabarra y consecuentemente, bueno, pues ya se ha ido todo el canal también asolvando. Faltó una medida y una atención pública porque ese asolvamiento tiene 4 años que se está dando, es decir, el problema de Chocohuital no fue en una típica falta de agua o de exceso de agua o de mareas muy altas, no, fue una cosa que gradualmente, como en todo el litoral, se viene llevando a cabo. Abrieron una barra que le habían solicitado a la Secretaría de la Marina hacía 15 años, lo hicieron en un lugar que se llama La Conquista y evidentemente esto generó también un desequilibrio en las mareas y en el desahogo del agua del río que había en la anterior Bocabarra. Sí tenemos que trabajarlo. Ahí te quiero mencionar algo como un reconocimiento, ahorita que tú mencionabas lo de Venustiano Carranza, hay que reconocer, hay una sociedad que se denomina Totiqués en Venustiano Carranza, que está trabajando muy intensamente desde hace muchos años en conservación de suelos, han ido disminuyendo el uso de fertilizantes químicos, sustituyéndolos con la mezcla de fertilizantes biológicos y químicos. Tienen ya rendimientos de 8 y 9 toneladas por hectárea con este sistema. Han recuperado los suelos. Iniciaron, por cierto, en una agrupación nacional que hoy, quien la dirigía, hoy es subsecretario en SADER, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es Víctor Suárez, y han tenido avances muy importantes. Creo que el ejemplo de Totiqués debería llevarse a toda la zona de los Altos de Chiapas, en donde, como tú lo dijiste, vas Tuxtla, San Cristóbal, y ves ya piedra, y evidentemente eso no era piedra, eso fueron bosques. Entonces, sí se impone en Chiapas, en todas las zonas de Chiapas, porque en todos los lugares es un problema de degradación de suelos, de pérdida de capa vegetal, de disminución, no del volumen total de precipitación pluvial, pero sí del régimen y sí de la violencia, lo cual evidentemente hoy es destructivo y ya no está facilitando el que la humedad sea un factor de que haya vegetación. Entonces, esto es prioritario, es preponderante llevarlo a cabo. Hay que hacer con una visión mínima de 50 años, una política pública de conservación de suelo y agua en Chiapas, y tiene que darse una reconversión productiva para que volvamos a establecer, lógicamente, la capa vegetal para que el suelo no se degrade, con cultivos como es la palma africana, vuelvo a insistir, que lamentablemente yo no sé quién al presidente de la República le dio una orientación muy equivocada de que es un cultivo maligno, que es un cultivo, es un monocultivo como lo es el café, como lo es el maíz, como lo son los frutales, como lo es la manzana en Chihuahua, como lo es el nogal en Chihuahua, y que evidentemente si tú manejas adecuadamente el suelo, manejas adecuadamente los fertilizantes, el terreno no se empobrece y es además, en el caso de la palma africana, factor fundamental para disminuir el déficit que tenemos de 85% en todo lo que son oleaginosas. Entonces, comparto plenamente tu punto de vista. Es algo que en Chiapas es urgente que ya empecemos a hacerlo. Correcto, muy bien. Ya vamos a llegar a la parte final del programa. Quisiera recopilar, es que de verdad el conocimiento de ustedes se nos va el tiempo volando y prácticamente lo que mencionas, eres un conocedor de la palma africana. Yo lo he ubicado que está desde la costa, en la parte del norte, en Palenque, ya están las plantaciones. Y por el otro lado, hoy que tenemos una crisis de aceites, precisamente por lo que viene del este de Europa, ese conflicto, se están buscando los sustitutos, que también creo es otra oportunidad del mercado que le podría dar
para poder tener el aprovechamiento, como bien mencionas. En el caso de lo que veo, conoces muy bien, pues, el problema de la Bocabarra, lo que llegó ahí en Chocohuitán, que había una fotografía ahí donde de verdad, entrar al canal del manglar, pero caminando sin una gota de agua, Sí. como chicle el piso, tú dices, algo está pasando aquí. Y ahorita, como acabas de mencionar, una mala planeación sin una previsión trae, y creo que la naturaleza no perdona. Ingeniero Chanes y licenciado José Antonio, esto sería, por favor, les pediría 2 minutos a cada uno aquí. Eh, Estados Unidos absorbe el 85% de nuestra producción y concretamente agrícola. Vamos a hablar frutícola, porque en cárnicos pues es otra situación más baja. Obviamente no es de todo México, tiene que ser de los lugares algún monocultivo o varios cultivos, lo que le corresponde a cada zona. Nosotros obviamente de ellos no importamos tanto. Siempre vemos que estamos siendo proveedores del alimento, muy bien, pero creo que siempre se debe de comenzar por la casa, ¿no? Adelante, ingeniero Chanes. Bueno, retomando un poquito antes de otra cosa, el ciclo del agua es algo súper valioso. Y lo que hemos perdido de vista muy frecuentemente es que el agua, en un árbol puedes acumular, no sé, 2, 3,000, 4,000 litros de agua, dependiendo del diámetro y la especie de árbol. Y si hemos deforestado esas grandes cantidades de árboles, pues lógicamente que toda esa agua anda suelta y anda causando daños, anda causando perjuicios. Entonces requerimos de reforestar, requerimos de cercos vivos, requerimos de dejar de seguir extrayendo postes de lo poco que queda de selvas y bosques. Tenemos ejemplos muy claros, exitosos, como lo decía el licenciado, y tenemos un país vecino aquí que se llama Costa Rica. Tú sales a Costa Rica y no vas a ver un solo metro que no sea un cerco vivo, y eso contribuye enormemente a la cobertura vegetal, a la conservación del suelo, pero fundamentalmente a la conservación del agua. El ciclo del agua en el vegetal, de ahí evapora, de ahí se transpira, y ahí se mantiene siendo útil para los ciclos agrícolas, de temporal, de humedad, los ciclos de riego incluso, ¿verdad? Entonces, tenemos esos ejemplos, esos procesos muy claros, y lógicamente que todo esto tiene que ver con el concepto de lo que es la sustentabilidad. Y tenemos una excelente ley de desarrollo rural sustentable hecha desde hace varios años. Si la leemos, la analizamos y vemos todo lo que esa ley trae, tendríamos un país en otras condiciones. Pero como lo mencionaba yo al principio, pues a veces tenemos los elementos escritos, los lineamientos, las reglas, pero a la hora de ejecutarlos es donde tenemos que tener un mayor empeño y lógicamente vamos a lograr que nuestra productividad evite estos grandes procesos económicos inflacionarios que vienen complementados con los problemas sociales, con los problemas delincuenciales, con los problemas de falta de conciencia ecológica, de conciencia de lo importante que es tener una agricultura sana, una agricultura productiva y económicamente viable. Correcto, muy bien. Licenciado José Antonio, quisiera retomar ese punto, considerando el análisis que ya vimos de la falta de productividad o de producción, porque creo que me fui mucho a hablar de productividad, la falta de producción sí. En Chiapas y ver ese mosaico que es México y hablar que el 85% de nuestra producción frutícola se va para allá. Entonces, yo creo que habiendo esa deficiencia, podemos ver los intereses económicos, pero primero no permea por igual en el país y tenemos que ver cada entidad federativa lo que necesitamos. Se tienen que enfrentar las fallas y los errores directos, llamándoles por su nombre y haciendo protocolos, como bien decías, no son sexenales. Tienen que ser a décadas, pero además con el reto de hacerlos continuo, algo no imposible, muy difícil. Tu comentario, por favor. Sí, Rafa, definitivamente, primeramente, en el tema de inflación y producción, Chiapas tiene todas las condiciones para poder ser factor de disminuir el déficit que tenemos, pongamos, en maíz amarillo. Nos hemos convertido en una zona productora cárnica que antes no era. Hoy se produce pollo, hoy se produce cerdo. Somos ya prácticamente autosuficientes en ambas especies, además de bovinos, y demandamos una gran cantidad de maíz amarillo que lo importamos al 100%.
tiene una gran capacidad productiva Chiapas para poder tener producción de maíz amarillo, insisto, con crédito, con asistencia, con semilla mejorada y con el programa de garantías tecnológicas de FIRA, y podríamos estar produciendo 1 millón de toneladas de maíz amarillo en Chiapas, que vendrían a disminuir sensiblemente el déficit de los 13 millones que estamos importando cada año de Estados Unidos para alimentación animal a nivel nacional. Por lo menos Chiapas sería autosuficiente en esa materia. En materia de producción de oleaginosas como el aceite y como la soya, tenemos también una gran capacidad, podríamos duplicar. Hoy tenemos aproximadamente 60,000 hectáreas de palma africana. Mínimo podrían existir 200,000 hectáreas en el estado, tanto en la costa como en el norte de Chiapas, Palenque, Catazajá, Salto de Agua y toda la costa. Y evidentemente esto además restablece el equilibrio ecológico por el tipo de cultivo. Y tener, evidentemente, mantener e intensificar las producciones, pongamos, de hortalizas, que con un gran éxito se han dado en toda la meseta comiteca. Somos grandes productores ya de tomate, pero tenemos que enfocarnos al mercado de exportación, porque los mercados locales, evidentemente, Chiapas tiene una posición estratégica muy desventajosa para ello. Entonces, insisto, una política, como tú lo dijiste, de reconstruir, restaurar todo lo que es la ecología del Estado y una verdadera política pública para que tengamos una producción agropecuaria a la medida de la capacidad que tenemos, porque sí la tenemos y muy alta todavía. Correcto, muchas gracias. Pues llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por compartir su experiencia, licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, ingeniero Chanes, muy amables porque son gentes que verdaderamente se desplazan a nivel de terreno y manejan realmente también los aspectos productivos como empresarios, y el aportarnos este espacio definitivamente debe ilustrar a nuestro auditorio y sobre todo a usted que nos escucha y que le agradecemos constantemente el seguimiento, pues que siempre analice, busque, indague de todos los lados, por supuesto tome el punto de vista de economía y mercados, y siempre buscar la manera en que podamos remontar, no en esas cuentas alegres, sino en la realidad que vivimos. No tenemos un futuro imposible. Lo que tenemos que hacer es una disciplina, es un orden de llamarle a las cosas como son y poder tomar las medidas que nos ayuden, pero tiene que ser sin improvisaciones, que no tengamos al veterinario en el lanzamiento de naves espaciales, por ser este ejemplo burdo, que tengamos a la gente conocedora y que además podamos hacer algo que distinga en las sociedades más avanzadas socioeconómicamente, una disciplina pero constante, perseverante, que nos pueda llevar primero a ver por la casa para que después podamos atender los compromisos hacia afuera. Muchísimas gracias nuevamente por su experiencia, ingeniero Chanes, licenciado Bodegas, y sobre todo usted por acompañarnos. Hasta pronto.